Bienvenido a una edición nueva, un nuevo día para entregar la palabra del Señor. Doy gracias a Dios que en este día puedo seguir con el tema el camino hacia el amor. Ya había tratado sobre la segunda parte, que es el ejercicio de los dones y gobernado por el amor. El ejercicio de los dones es gobernado por el amor, pero el tema es camino al amor, siempre basado sobre el amor. En el primer programa yo había dicho que el amor comenzó en el cielo y es infinito, no tiene límite, seguirá por siempre, porque la palabra nos habla que el amor es Dios. Así que en este día, la vez pasada en el programa había hablado sobre el amor es sufrido. Quiero en este tiempo hablar de las nueve obligaciones que tenemos, que la encontramos en 1 Corintios capítulo 3, desde el verso 4 hasta el verso 8. Pero los primeros 3 versículos, lo había dicho en la vez pasada, podemos tener muchos dones, podemos tener el don de profecía, podemos tener ciencia, podemos conocer la Biblia de par en par, podemos entregar nuestro cuerpo a la muerte por el Evangelio, pero si no hay amor, de nada me va a servir. Y en este día yo quiero hablar sobre es el segundo punto de la obediencia. El primero era el sufrimiento, el amor es sufrido. Y hoy quiero hablar, el amor es benigno, es servicial. No sé hasta dónde hemos aprendido en el Evangelio a ser serviciales. ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener un cristiano? Y estaba mirando en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo les habla unas palabras maravillosas que también nos lleva a entender para cómo llegar a la perfección de este tema tan maravilloso que es el amor es benigno. Con el amor benigno se comparte. Y esto es bueno, es compartir los unos con los otros. Nos da una buena enseñanza, es muy servicial este programa. Pero, ¿qué aprendemos nosotros en el Evangelio? Yo quiero leer del verso 10 hasta el verso 17 de 2 de Timoteo en el capítulo 3. Y ahí nos habla también que para ser benigno, o sea, servicial,
es muy problemático porque de pronto parecería que hay mucho desprecio. Yo a veces pienso que yo tengo toda una vida en el Evangelio. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto cambió el Evangelio? A veces parece que vamos a la iglesia y vamos de picnic, parece. Algunos llevan mate, otros van en shortcito. Y la palabra dice que tenemos que servirnos los unos a los otros. Y yo recuerdo mis tiempos que buscábamos la ropa más linda, teníamos los chicos y siempre decía, para ir a la iglesia hay que ir con la ropa más linda. Mire, hasta Dios se preocupó. Cuando se hacía el tabernáculo, Dios también le dijo y se preocupó por decir y la vestimenta que tenía que usar. Hoy entran con las gorras, entran con todo como si fuera un picnic, pero olvidamos que estemos delante de la presencia de Dios y con cuánto temor, con cuánta reverencia tenemos que estar en la presencia del Señor. Sabemos que estamos delante de un Dios es el Dios inmortal, el Dios que conoce hasta los pensamientos. Antes que llegue a la mente el pensamiento, ya Dios conoce todo nuestro interior para el Señor. Estamos desnudos. Él nos conoce desde la cabeza hasta los pies. Y los pensamientos, ¿qué pensamos cuando vamos a la iglesia? ¿Qué recogemos de todas las predicaciones, de los himnos, de los coritos? ¿Cuántos coritos nos comprometen? Y hablamos y como si fuera que decimos, como que estamos embobados en una palabra. No sabemos ni lo que hacemos, ni lo que decimos, pero hay una palabra que a mí me llama mucho la atención. Acá le da unos consejos buenos Pablo a Timoteo. Y comenzando del verso 10 y más adelante nos habla la palabra del Señor. Dice, pero tú, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi enseñanza. Yo que tengo toda mi vida, tengo 83 años, nací en una cuna cristiana, mi madre se convirtió al Evangelio a los 8 años, salió adelante, se bautizó, tuvo de su vientre, como siempre, le digo, 4 pastores, y el único que estoy quedando soy yo hasta ahora. Pero quiero aprovechar mis 83 años y hasta que Dios me dé fuerza, quiero predicar el Evangelio. Y me doy cuenta que ha cambiado tanto el Evangelio. Yo recuerdo que iba a 25 kilómetros para ir a la iglesia donde yo pastoreaba. Y veía por la ruta, y uno miraba y se daba cuenta quién era
los que iban a la iglesia, llevaban en la mano la mantilla, llevaban la Biblia. Me acuerdo yo que subía en el colectivo y llevaba mi maletín y hay alguno, el colectivero decía: a los siervos de Dios no se le cobra el boleto. ¿Cómo? ¡Qué respeto a las cosas de Dios! Y hoy vamos así nomás a la iglesia y salimos y entramos y todos creemos que todos vamos a ir al cielo. Todo parece que es tan fácil ganarse el reino de los cielos. Y cuánto tenemos que sufrir por la causa del Señor. Decir la verdad, como siempre digo, decir no mitad de verdad, entera. Jesús dice: yo soy la verdad. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino al cielo. Tenemos que ir por Jesús. Y acá el apóstol dice: pero tú has seguido la doctrina, mi doctrina. Pablo nos habla en el capítulo 11 y dice: yo aprendí del Señor. Y es bueno aprender lo que el Señor hizo, tenemos que hacer nosotros. Y en Filipenses capítulo 2, nunca me voy a olvidar, capítulo 2, verso 5, haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Bajó desde el cielo, vino a sufrir en esta tierra, fue perseguido hasta la muerte, fue obediente a su Padre y fue a la muerte y muerte de cruz solo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pablo también era uno de los que cumplía con el Señor y decía: si yo tendría que agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Pero él hablaba la verdad. Y sabe que cuando se habla la verdad, hay problemas. Nos hemos alejado tanto de las cosas antiguas y ya estamos en la parte más moderna. Ya parece que la Biblia cambió, pero acá Pablo le dice: pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál era la doctrina de Pablo? Has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad, o sea, ánimo constante, amor, paciencia. Y acá nos habla de las persecuciones que él tenía que tener. ¿Sabe que cuando tenemos estas cualidades somos perseguidos? Y dice el verso 12 en adelante, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En otras palabras, yo estaba mirando, bien sabemos que todo el que desea vivir en obediencia a Jesucristo será maltratado. Ahí viene el santo. No es que uno vivió la vida, vivió el temor a Dios,
Recuerdo que llegábamos a la iglesia con temor. En ese entonces yo estaba de novio con mi esposa, la que hoy es mi esposa, 63 años de casado llevamos. Cuando llegábamos a la iglesia, a media cuadra, ya no podíamos ir abrazados, no podíamos ir de la mano, tomados. Había un respeto, porque los ancianos nos preguntan, ¿pero vos estás seguro que esta será tu esposa? Hoy se besan, se abrazan en la puerta de la iglesia y mañana ya están con otra. Y así es todo. No hay temor. Pero tú, dice Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina. ¿Cuál es la buena doctrina? Tenemos que mirar en la palabra del Señor. Y todo, también debes saber que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y acá dice malos hombres y los engañadores. Esto no habla al mundo, esto habla a los cristianos. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. También vamos a encontrar gente dentro de la iglesia de esta categoría. Malos hombres, los que engañan, irán de mal en peor, se engañan y serán engañados. Y esto me lleva a la carta de segunda de Pedro, capítulo 2, 1 y 2, me dice así: pero hubo en tiempos antiguos falsos profetas, cuando Dios decía que sean obedientes, porque si no van a ir prisioneros, van a ir esclavos a países que no conocen ni el lenguaje. Pero había profetas que decían, no puede ser, no, Dios es misericordioso, Dios no lo va a hacer, es lo mismo que ahora. Hacemos lo que hacemos, Dios es misericordioso, todos vamos a ir al cielo. Ya parece que compramos el cielo. Dice, hubo falsos profetas, como habrá también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y el verso 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones o destrucciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, será maldecido. Mire hasta dónde somos cristianos. Tenemos que ser reverentes. Dice el Salmo 100, entrad por las puertas con acción de gracia. Gracias, Señor, gracias por la libertad que nos das. Gracias de poder estar junto con los hermanos. Gracias. Pero entramos a la iglesia y hablamos de mil cosas. Y parece que es una feria todo esto antes que comience la iglesia. En vez de saludarnos con la paz del Señor, en vez de arrodillarnos a orar, en vez de pasamos 15, 20 minutos hablando cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Pero acá dice, el que también
todos los que quieren ser o vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Sí, predican la palabra del Señor a medias y la gente está conforme porque no hay disciplina, no hay nada. Dijo el criollo, viva la pepa. Hacemos lo que nos antoja, hay risa, hay de todo, estamos de piña. El verso 14 dice, pero persiste, mantenete firme tú en lo que has aprendido y te persuadiste, te diste cuenta, sabiendo de quién has aprendido. Pablo aprendió de su madre y de su abuela Loida, y su madre Eunice. Desde chiquito le enseñaba la palabra. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, dice, su padre era griego, no era judío, pero su madre era judía, y le enseñaba la palabra del Señor. Y recuerda lo que has aprendido. ¿Y de quién has aprendido? De dos mujeres llenas del Espíritu Santo. Y además de eso, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y acá dice, toda la Escritura es inspirada, iluminada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para corregir, para enseñar a salir del error, para corregir, perfeccionar enteramente, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir esto? La palabra nos enseña cómo vivir en el amor de Dios, en justicia, en amor. Por eso el amor es benigno. El amor es lo mejor que puede haber. Dice, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que tenemos que aprender. La palabra del Señor. Mire, hay veces yo pienso y digo, Señor, ¿por qué me ha tocado? Yo lo que menos pensaba ser pastor, lo que menos pensaba ser presbítero. Pero el Espíritu Santo, un día vino un hermano de Texas, yo ni lo conocía, y estábamos en una reunión. Estaba lejos de ese hermano, yo ni lo conocía, ni él me conocía a mí, éramos muchos pastores. Y este pastor de Texas un día se levanta y viene a mí y me dice,
el Señor me dice que tú serás pastor de pastores. Se me pararon los pelos y dije, la responsabilidad. Y yo digo, y bueno, yo creo en las profecías, pero hay que tomarlo con pinza, porque hay profetas y profetas. Pero en la semana vino un hermano de Chile y le dice a mi hermano que era pastor, le dice, Antonio tiene que ser el presbítero de la iglesia. Yo no lo conocía él prácticamente. Por la trayectoria que él tiene que ser el presbítero de la iglesia. Yo digo, Dios mío, qué responsabilidad. La vez pasada soñaba, mire, para decir las verdades del Evangelio, hay veces somos los peores, somos los más odiados, porque tenemos que hay veces poner puntos que duelen. Y yo me acordaba del apóstol Pablo, que cuando ya era viejito, dice, todos los de Asia me abandonaron. Años de predicación de Pablo, todos los de Asia me abandonaron. Jesús también solo en la cruz, y Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que cuando uno dice la verdad. Y no quiero pensar en el capítulo 14, cuando tenga que hablar. Dios me ayude y me dé fuerza estos años de vida para que yo pueda hablar la verdad, para que no creamos que todos vamos a ir al cielo si no nos consagramos. ¿Qué es lo que tenemos? La Biblia nos dice en Hebreos 12, sin paz y sin la santidad, nadie verá al Señor. Dos cosas importantes. Santidad es apartarse de las cosas mundanas. Hoy conocemos hasta los nombres de los futbolistas, conocemos todas las películas, conocemos los teatros, conocemos los cantantes, conocemos las canciones de ellos y vamos a ir al cielo. Y la Biblia dice, a dos señores no podemos servir. O nos abocamos a las cosas de Dios. No podemos tener un pie al mundo y otro en el Señor. Queridos, hay que buscar la santidad. El apóstol se ponía contento porque Timoteo seguía el ejemplo de Pablo. Y le dice, vas a tener que sufrir, Pablo. Le dice a Timoteo, porque si vos querés vivir bien con Dios, muchos te van a odiar. Vas a tener que sufrir muchas cosas. No sé si hay alguno que recibe lo mío, mis predicaciones no son mías. Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Lo que yo hablo, esto encontramos en San Juan, el capítulo 14. Felipe, las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, dice Jesús,
sino que mi Padre que vive adentro mío, Él hace las obras. Por eso, si servimos al Señor, mire, quiero hablar un poquito también de esto que es ser benigno, ser servidor. Cuánta bendición nos trae. Mire, en Romanos, en el capítulo 15, verso 2 al 6 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. El verso 4, porque los que se escribieron, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les esté entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y termina el verso 7, por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió a nosotros para gloria de Dios. Y cuando leemos en Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¡Qué palabra! Amémonos así como Cristo nos amó a nosotros. Las Escrituras están para que nosotros aprendamos, para que no nos desviemos. Las Escrituras están para que las cumplamos. Timoteo, me alegro porque tú has seguido mi doctrina. Y Pablo fue llamado para ser el apóstol de los gentiles. Es el último apóstol llamado por Dios. Ya no era para los judíos solamente, porque los judíos lo despreciaron. Y cuando leemos el último capítulo de los Hechos de los Apóstoles, Pablo dice, hablando a los judíos, y los judíos despreciaban la palabra de Pablo. Y Pablo dice, me voy a los gentiles, y los gentiles van a recibir la palabra con gozo. Mientras que los judíos se iban peleando entre ellos mismos y discutiendo. Así es la palabra de Dios. Queridos, damos gracias a Dios que podamos seguir estos ejemplos de Pablo desde Romanos hasta el final. Hombres de Dios que han dejado la vida
Mire, no hay más linda carta que la del apóstol Juan. La carta del amor comienza con que si estamos unidos los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y termina en el capítulo 5 y dice, nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo está todo bajo la maldición de pecado. Pero en todos los demás, comenzando del capítulo 2 hasta el capítulo 4, hasta el capítulo 4 nos habla del amor y del amor y del amor. ¿Cómo podemos entrar a la familia de Dios? Por el amor. Si no hay amor, no vamos a entrar en la familia de Dios. Eso lo vamos a ver todavía. Pero también quiero hablar sobre el orden de la iglesia. Pero quiero terminar estas obligaciones. Estamos en el segundo punto. Tenemos 7 puntos más para hablar sobre las obligaciones del cristiano. Eso lo encontramos nosotros desde el verso 4 hasta el verso 8. Y el otro que viene es el amor no tiene envidia. ¡Qué bueno! ¿Cuántos envidiosos hay? ¿Cuántos males por envidia lo vamos a ver en la historia? Pero que dejamos hoy por ser benignos, ser hospedadores, amarnos, abrazarnos, no odiarnos. Cuando entramos a la iglesia nos damos cuenta si hay algunos que odian, hay otros que aman, hay otros que abrazan, hay otros que te hablan y ves lágrimas en los ojos. ¡Qué alegría! Mire, cuando entramos por los pasillos de la iglesia, ya tenemos que entrar con alegría, con gozo. Yo siempre pido, Señor, danos todavía libertad de nuestro país para predicar. Quiero hablar de la palabra, quiero hablar de lo que es Dios para mi vida. A los 14 años buscaba la promesa del Espíritu Santo hasta que Dios me llenó con el Espíritu Santo. Y gracias a Dios hasta hoy me mantengo. Pero cuántas cosas hemos abandonado, querido. Lo vamos a ver en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Cuántas cosas hemos abandonado por gente, como acá dice, también el verso 11, el verso 12, también todos los que quieren vivir piadosos, pero el verso 13 dice, malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mire, yo no quiero entrar en un evangelio que me engañen, por favor. Quiero que me digan la verdad, quiero que me hablen la verdad. Yo sé que en más de una vez, porque yo fui joven y
qué joven, no se equivoca, no me hable. Pero yo siempre decía, yo quiero ser como este pastor que conoce la Biblia. Yo quiero ser como él. Y agarraba la Biblia y me embarullaba yo mismo, porque parece, porque de acá, porque de allá, y por qué esto y por qué lo otro. Y decía, Dios mío, no voy a aprender nunca nada, pero los años te enseñan. Y hoy me doy cuenta que la Biblia es un libro tan santo, y tiene cosas tan santas. Y cuántas cosas dejamos. Recuerdo en una oportunidad, y eso me pasó. Yo salí con un pastor, siendo pastor yo, salí con un pastor y por respeto a él, un hermano le preguntó, hermano, ¿qué quiere decir esto en el tiempo de la antigüedad? Ah, no, pero eso era para el tiempo de antes. Y me acordé de una hermana que un pastor siempre le decía, esto es para... No, esto era para los de antes, esto era para... Entonces la mujer, el pastor ni sabía, agarraba la hoja y arrancaba la hoja. Si era para el tiempo de antes, ¿para qué lo voy a tener en la Biblia? Y el pastor un día llegó y dice, hermana, después de hablar y hablar, dice, traiga la Biblia, vamos a leer algunos versículos y nos vamos a despedir con una oración. Y la hermana trae la Biblia. Y el pastor mira y dice, ¿qué pasa esta Biblia? ¿Qué pasó? Y hermano pastor, todo lo que usted dijo que era para el tiempo de antes, yo lo arrancaba y tiraba la hoja, porque era para el tiempo de antes, ¿para qué lo quiero ahora? Se da cuenta, hay pastores, hubo falsos profetas, pero habrá falsos maestros que por ganar una iglesia grandota, por tener muchos miembros, le hablan la mitad. Yo quiero tener muchos miembros, pero quiero decirle la verdad. Por eso opté por YouTube. Tengo 2 libros que he escrito. Uno de la sabiduría de Isaías, que me gusta tanto ese libro, que habla lo que dice acá. El profeta que anticipó a Jesús, este es el primer libro que yo he hecho. Y otro libro que nos habla de la siembra y la siega. Algunos cayeron en distintos lugares, en los pedregales, las semillas, en lugares donde el pasto ahogó la semilla y no creció. Parte cayó en buena tierra, dio 30 a 60%, y otra 100 por 1. Y yo digo, qué bueno el que produjo 30%, tiene que producir más para llegar a la plenitud. Y el que llegó a 60 también tiene que seguir creciendo hasta que llegamos, como dice,
en Efesios capítulo 4, hasta que llegamos todos a la medida del hombre perfecto como Cristo. Tenemos que llegar a la perfección. ¿Y cómo vamos a llegar? Vuelvo a repetir este versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, o sea, ánimo constante, amor, paciencia. Cuántas cosas aprender. Hay que aprender todo esto. Por eso yo tengo acá, me llevo mucho tiempo para hacer esto, pero quiero compartirlo y lo voy a seguir todavía compartiendo, las obligaciones del cristiano. Hasta acá llegamos. Con el amor es sufrido, el amor es benigno, es servicial. Quiero dejar acá, quiero hacer una oración con ustedes juntos. Dios quiera que puedan recibir esta palabra, es del Señor, no es mía. Yo lo hago con tanto amor, porque quiero que lleguemos a la eternidad. Yo quiero recibir lo que Dios me prometió. No quiero quedarme por la mitad del camino. Quiero vivir en el amor de Dios. Y el amor hay que cosechar para que nazca otro. Siempre hay que producir amor. Por eso oremos al Señor. Padre mío, cuántas gracias te doy por darme, Señor, la luz del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Señor, que yo pueda aprender, que mi camino no sea camino de perversidad, que no sea un camino que me quede por la mitad, Señor. Ayúdame, Señor, a dar tu palabra, pero vivir esa palabra, para que también pueda dar lo que yo vivo. Señor, gracias te doy por este día. Que esta palabra, Señor, si alguno lo va a recibir, si hay alguien que entre esta palabra, es tu palabra, la recibimos con mucho temor, con mucha reverencia, preocupándonos por la salvación de nuestras almas. Nuestra alma gime delante de ti, porque sabe que va a la eternidad, o para el juicio, o para la vida eterna contigo. Por eso el alma dentro de nosotros gime. Es el alma tuya, Señor, el alma que tú has puesto, el soplo de vida que tú has puesto en nosotros. Y ese soplo tendrá que salir un día y tiene que ir al lugar donde nosotros, como dice tu palabra en Tesalonicenses primero, capítulo 5, verso 23, que el cuerpo, el espíritu y el alma sea irreprensible para la venida tuya.
Señor, haz esto, por favor. No te olvides de que somos humanos, Señor. Somos propensos a desviarnos del camino. Y no sé hasta dónde hemos llegado, Señor, si lejos o cerca, pero permítenos a caminar junto contigo, como han caminado los muchachos que han ido a Emaús, sin saber que tú ibas con ellos. Señor, camina con nosotros, habla por nosotros. Queremos hablar la verdad. Tú has traído la verdad. Y que la verdad, Señor, permanezca en nuestros labios, para que no podamos enseñar otra cosa que la verdad. Cuántos engañadores engañan a sus fieles y van de peor en peor. Señor, queremos ser tus siervos. Por favor. Gracias por Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén.